número D, los nombres que recibe el Espíritu Santo en las Escrituras. Y es que la misma Biblia, las Escrituras, revela la identidad y la obra del Espíritu Santo a través de distintos nombres y títulos. Estos no son casuales, estos nombres no tienen una intención y es describir o revelar el carácter divino y la manera en que el Espíritu Santo se relaciona con la humanidad. En el Antiguo Testamento se le llamó el Espíritu de Dios y lo vemos en Génesis 1:2 y me gustaría que leas conmigo esta cita. Y dice, y la tierra era un caos total, las tierras cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Aparece en la creación moviéndose sobre las aguas y nos recuerda que el Espíritu es el origen de la vida y del poder creador. También en el Antiguo Testamento se le llamó Espíritu de sabiduría. Vayamos a Isaías 11, versículo 2, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y el Espíritu del Señor, bueno, aquí encontramos unos cuantos títulos. Vayamos enumerándolo. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por lo tanto, en este pasaje encontramos que al Espíritu Santo se le llama espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y de poder. El Espíritu Santo, por lo tanto, pues nos da esa capacidad para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, decisiones correctas que nos mantienen en obediencia al propósito de Dios. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, al Espíritu Santo se le llama Espíritu de gracia y de oración. Leamos el versículo 10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Él despierta ese clamor, esa oración en el pueblo de Dios y también intercede por nosotros. En el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo tiene diferentes nombres que revelan su carácter, su deidad y cómo Él trata y obra en el ser humano. Encontramos en Mateo 28, 19, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta cita al Espíritu se le llama Espíritu Santo. Tal vez será uno de los nombres que más reconocemos del Espíritu de Dios. En Juan 16, 13 se le llama Espíritu de verdad. Vamos a leer la cita. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¡Wow! Este versículo está muy poderoso. Voy a volverlo a leer. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que dentro de nosotros habita el Espíritu de verdad y Él nos guía. Confiemos en su guianza, descansemos en los momentos de confusión, en esos momentos oscuros de la vida, incluso cuando no entendemos las cosas que nos ocurren. Confiemos en el Espíritu de verdad
Él nos guiará. A veces tenemos que tomar decisiones así como que a tientas, pero si oyes la voz del Espíritu de Dios, aun cuando no comprendas las cosas que te ocurran, escúchalo. Él te va a guiar. Incluso como dice allí, anunciará las cosas por venir. A duras penas nosotros podemos hacer algunos previstos del futuro, podemos tener una visión, ¿verdad? Ah, te planificas y dices, bueno, esto es lo que voy a hacer, pero todo esto, ¿verdad? Depende de muchas cosas, pero el Espíritu Santo conoce realmente lo que va a ocurrir, así que confía en esa guianza de Él. En Juan 14:16 se le llama consolador, significa ayudador, defensor, abogado. Es esta palabra se le asignaba a una persona cuando iba a un juicio en el Imperio Romano y estaba justo al lado para darle ánimo, para ayudarle, para alentarle. El Espíritu Santo es el consolador. Él te entiende perfectamente, ¿sabes? A veces pensamos que Dios no nos entiende, que no comprende el dolor, la dificultad de ciertas decisiones que tenemos que tomar. Creemos que Dios no comprende asuntos internos del corazón del ser humano, pero sí lo comprende. Por eso se le llama Espíritu Consolador, defensor, abogado, se identifica contigo y pelea por ti. Nos da ánimo en medio de la debilidad y nos defiende en nuestras luchas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Esto es maravilloso, que el Espíritu de Dios está en nosotros y, y es santo, nos lleva a la verdad y nos anima y nos consuela. ¡Wow! Así que es posible pasar por las tormentas de la vida. Es posible caminar aún sobre el desierto. Es posible caminar incluso por encima del fuego, de las pruebas y de las adversidades de la vida. Él te ayuda, te consuela, te guía. Su obra es poderosa en nosotros. También se le llamó Espíritu de Cristo. ¡Wow! Espíritu de Cristo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. No vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que es el Espíritu de Cristo quien vive en nosotros, es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo. Romanos 8:15 le llama Espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque nos da la identidad como hijos de Dios y es el que nos hace clamar, Abba, Padre, papito mío, es lo que significa Abba, era un clamor de un niño hacia un padre. Y nos libera del temor y nos afirma en el amor del Padre. Vamos a leer Romanos 8:15, dice, y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No, no hay que estar llenos de temor, de miedo y de inseguridad, porque así no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios es espíritu de adopción. Espíritu de vida en Romanos 8, versículo 2. Wow, este capítulo hay que leérselo muy detalladamente. Romanos 8. Vamos a leer el versículo 2. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado trajo muerte, esclavitud, temor. El Espíritu de Dios trae vida. Por eso se le llama Espíritu de vida. Y vino a libertarnos de la muerte y del poder del pecado.